Hola a todos, bienvenidos a Viernes 13, un podcast donde hablamos sobre terror y misterio. Yo soy Adrián Valderrama. Yo soy Dania Ábalos. Y el día de hoy les damos la bienvenida a este nuevo episodio. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro primer invitado en el podcast. Él se llama David y viene de Camino del Ermitaño. David es creador de contenido y hoy vamos a hablar con él acerca del tarot, de los misterios que hay alrededor de este arte, de cómo se ha popularizado también en redes sociales y cómo muchas personas pues tienen varios mitos y varios misterios alrededor pues de ese arte tan lindo que es el tarot. Hola David, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de que ser su primer invitado y también que sea mi primera vez en un podcast, que siempre he querido estar en esos espacios para echar chisme astral. Sí, eso me parece muy chévere. Y entonces cuéntanos un poquito qué haces en las redes sociales. O sea, en este momento justo entré mucho en el mundo de hacer en vivos en TikTok. Todos los días hago en vivos, casi siempre en la noche, por si quieren o están interesados en una lectura. Ese es como el espacio como primordial en este momento. Pero también hago vlogs, pues como vlogs corticos y vlogs de formato largo en YouTube. Y también es como compartir un poco mi espiritualidad personal y también como todo lo que llevo aprendiendo desde que tengo 13 años, porque empecé este camino espiritual justo cuando tenía 13 años, como el podcast se llama Viernes 13. Bueno, creo que fue un viernes. Todo está combinado. Casualidades. Nos encanta que estés acá, que seas nuestro primer invitado. Además, si todo lo que tienes para decir y para transmitir, nos encanta que lo puedas hacer también desde este canal. Claro que sí. Bueno, vamos a hablar hoy del tarot y precisamente el tarot pues es una herramienta que se utiliza comúnmente para la adivinación, ¿cierto? Y esa adivinación pues se puede hacer bien sea para adivinar como el futuro o mirar cosas del presente de las personas, también se puede hacer en base como a ese crecimiento personal, ¿cierto? Y también como una herramienta espiritual. Sí. Cuéntanos tú cómo lo utilizas. Listo, bueno, los twins. O sea, la forma de, como yo siempre digo, como mi cosmogonía que hay detrás del tarot es justo un medio de canalización. O sea, la forma en que yo lo veo es que yo a través del tarot canalizo los mensajes que tienen los guías espirituales para decirle a las personas. Sin embargo, yo siento que el tarot es una herramienta súper completa que habla de los tres mundos. Eso es como ya súper metido en el mundo esotérico, pero así, en pocas palabras, los tres mundos es como la conciencia alta, que es, por ejemplo, donde están los guías espirituales, ¿cierto? Como el mundo alto, los ángeles, esos seres celestiales, el mundo medio, que es este en el que estamos habitando en ese momento, donde también están los espíritus, los elementales y el bajo mundo, que es como los muertos, o también como las energías un poco más densas, que no necesariamente son malas, pero son energías densas. Y para mí el tarot existe... Lo que llamaríamos como de vibración alta o de vibración baja. Sí, y ya como la vibración media, que es como más o menos donde nosotros habitamos. Igualmente todos los mundos están interconectados, pero para mí el tarot también tiene como esos tres aspectos. El aspecto alto, que es como el aspecto psicológico más del mundo de la mente, porque el tarot, hay muchos psicólogos que utilizan el tarot y pues Carl Jung era uno de esos psicólogos que estaba súper obsesionado con el tarot y yo conozco muchas personas que van donde sus psicólogos y les tiran el tarot, pero ellos lo miran como arquetipos psicológicos, ¿cierto? Que también yo estoy de acuerdo de que sí son arquetipos psicológicos, o sea, yo lo veo como en todos sus aspectos, ¿cierto? Pero también sé que es una herramienta física que me ayuda a conectar con un mundo más allá. O sea, yo con el tarot siento que a veces puedo hablar con mis guías espirituales. O sea, para mí siempre es ese diálogo con los guías espirituales, pero también entiendo que tiene una riqueza grandísima psicológica. O sea, porque es como, son arquetipos psicológicos que existen en nuestra mente, en las personas, en el inconsciente colectivo. O sea, siento que es un mundo tan amplio que yo siempre digo, justo que siendo un taller personalizado de tarot, yo les digo, o sea, yo lo que les puedo explicar del tarot solamente va a ser el 1%, porque es un mundo hiper mega, o sea, gigante. O sea, dentro del tarot vemos astrología, hay cábala, o sea, hay numerología, o sea, es como, si uno quiere aprender de brujería, empieza a aprender el tarot y el tarot te enseña todo. Igual yo considero, pues según lo que he como leído en algún momento y eso, y es que el tarot es una herramienta que nunca se termina de aprender, que siempre está en constante
aprendizaje, lectura, pues todo lo que puedes llegar a hacer con ella, porque lo que tú decías, más allá de ser un método predictivo, también es una forma de conectarte con esas cosas que a ti te gustan. Y es más, creo que hay ramas del tarot que, por ejemplo, es el tarot evolutivo y está el tarot predictivo. Sí. Entonces, ¿a ti cuál te gusta usar, pues, en tus lecturas? Es que es muy particular porque no le tengo un nombre ni he visto un nombre como para... Es como tu forma de hacerlo. Sí, yo siento que yo ya he construido, pues que también son 15 años de práctica que yo ya he construido con mi propia forma como el tarot, pero por ejemplo, ahorita también que estamos hablando, que yo no pienso el tarot tanto como adivinativo, ¿cierto? O sea, igualmente me gusta utilizar la palabra adivinación en el sentido que yo antes sí siento que estoy adivinando la vida de la persona, porque Claro, yo miro... porque son cosas que tú no conoces. Sí, que yo no estoy sacando la información del aire, ¿cierto? Es como de solamente unas imágenes empiezo a sacar una información y por eso yo aprendí que antes no lo veía así, que realmente canalizo la información y a veces me pasa, cuando tengo una conexión muy fuerte con la persona, yo empiezo a sacar cartas y empiezo a hablar y ni siquiera vuelvo a mirar las cartas, sino que empiezo a decirle un montón de cosas y a canalizar y canalizar. A mí me llama mucho la atención y precisamente creo que es parte de otras pues, cosas que hemos hablado antes, y es que nunca se termina de aprender porque el mundo de la espiritualidad es algo que se escapa incluso de nuestro propio límite de la mente, de hasta dónde puede llegar nuestro propio pues, conocimiento, ¿cierto? Como humanos tenemos un límite hasta dónde podemos entender. Hay muchos conceptos que se escapan y creo que ahí entraría en gran parte lo que tú puedes hacer con el tarot. Pero digamos que si tú me hablas a mí de canalización, para mí es algo que conozco. Sí. O me hablas de la interpretación o de los guías o de los que hay más arriba o más abajo, pero ¿cómo podríamos hacer que quienes nos están viendo también entiendan ese concepto? O sea, ¿cómo crees que podríamos llevarlo a que ellos también entiendan? Cuando estamos canalizando, hay muchas formas de canalizar, ¿cierto? Hay personas que canalizan por colores, hay personas que canalizan por sensaciones y emociones, hay personas que empiezan a sentir cómo se comunican con ellos sus guías, y incluso hay personas que los escuchan, ¿cierto? Entonces hay muchas formas en las que se puede hacer. ¿Cuál es la que funciona para ti? Listo, ¿Cómo lo ves? Explicar como canalización, o sea, es como... literal, no sé, decir como el messenger del mundo astral, ¿cierto? Sí, es o sea, casi pero, eso. pues te hablan con emojis. Con stickers. Sí, te hablan con stickers, nunca te hablan con palabras. O bueno, zumbidos de... O sea, a mí nunca me hablan, bueno... Es que hablan como de muchos, ¿cierto? Es como el lenguaje del mundo espiritual es muy complejo y muy largo. Pero al fin la canalizar es literal el messenger, o sea, como es o sea, yo me vuelvo canal, o sea, me vuelvo un medio por el cual mensajes llegan a través de mí. Entonces, eso sería como una corta definición de qué es canalizar, y la forma en que yo canalizo. Por lo que yo digo, yo antes veía el tarot como simplemente una herramienta psicológica y luego se volviendo más esotérico porque se fue una herramienta que fue despertando mis canales y empecé a ver y a escuchar cosas o a sentir sensaciones. Y por ejemplo, a mí lo que más que todo veo, porque soy una persona igualmente muy visual, cuando yo revuelvo las cartas, a veces se me presentan los guías espirituales, o sea, los veo en forma, o sea... Pero digamos es que es muy loco la canalización. Wow, es impresionante. Sí. O sea, realmente, sí, porque como te digo, o sea, yo he escuchado muchas y he visto muchas cosas, pero la mayoría son de sensaciones, ¿cierto? O incluso de ver, pero de ver con tus ojos cerrados, o sea, ver, por ejemplo, los colores o cómo hay representaciones, pero... ver pero ¿pura? Bueno, es que nunca, pero no es ver full, o sea, yo sí he visto cosas full, pero cuando canalizo los guías espirituales es muy loco porque yo siempre digo que es como daydreaming, es como soñar con los ojos abiertos. Es como que yo los puedo estar hablando acá, pero empiezo a ver imágenes, aunque yo los esté viendo. Como hacer una especie de visualización. Sí, pero una visualización como con los ojos abiertos, pero una visualización que yo no estoy imponiendo, sino que antes impone sobre mí y empiezan a llegar como figuras, formas, imágenes. Es como, no sé si vieron Stan Raven, que es como que tuve una visión. Y así se siente un poco. De hecho, me suena como a eso. Sí, justo hablábamos antes de empezar el podcast. Yo te contaba que tenía una prima que ella ve cosas y que le llegan mensajes, creo que justamente de esa manera, porque ella cuenta que ella ha tenido experiencias muy heavy. Una de ellas fue, por ejemplo, llevando el fallecimiento de una tía de nosotros, y ella veía como ella le pedía cosas y la veía, o sea, literal, y cosas así, pues muy
no sé, muy vivas pues, de las Ujú. cosas que se pueden hacer. Y justamente yo te decía que yo le dije a ella en algún momento, ¿por qué no usas el tarot? De pronto te sirva para entregar los Ujú. mensajes más light y no Sí, de una forma total. tan fuerte, pero ella me decía que le daba como miedo, porque está ese otro mito. O sea, ¿por qué el miedo al tarot? ¿Tú por qué consideras que hay miedo al tarot? Bueno, realmente el miedo viene del mismo lugar que es la Iglesia Católica. No lo Bueno, hemos hablado mucho. no es que, o sea, yo no le, ya estoy sanando mi, porque siento que yo tengo trauma religioso y que siento que muchas personas de la comunidad LGTBI o de prácticas espirituales alternativas tienen trauma religioso y es que uno lo odia. Por un momento yo ya no lo odio, pero que obviamente fue una religión impuesta y que nos ha cohibido y que además es muy charro porque ellos hablan de hacer el bien, pero hacen el mal porque llenan a la gente de miedo. Y dentro de mi cosmogonía yo siento que el miedo es el mal, ¿cierto? Como no es tanto la maldad por sí, sino es el miedo a experimentar, a experienciar la vida. Y yo siento que fue justo la iglesia la que nos llenó de este temor, y además porque es un medio de control. Obviamente no quieren que la gente tenga... O sea, que despierten estas habilidades, esta intuición, porque es justo, digamos, las personas que viven en las periferias, ser, ¿cierto? Una persona completamente periférica, o sea, es como, soy Leo, veo cosas, o sea, si uno le dice eso a un psiquiatra, te manda pues Lo directo que pasa al es que hospital. eso incluso es mucho como lo que le pasa también a la gente que es medium, Ah, que pues he escuchado también en muchas entrevistas que dicen como que, pues puede que yo esté viendo que al lado tuyo está sentado, no sé, tu papá, pero imagínate yo eso acercarme y sí. decirte, mira, tu papá que está sentado a tu lado te No, manda a decir que te quiere mucho, pues te van a decir, está no, loca. sí, Y también yo creo que se recoge mucho en que es el miedo a lo desconocido, todo lo total. que no tenemos cómo entender con la Ujú. mente, que se escapa de esa posibilidad de racionalizarlo, se vuelve como satanizado. Entonces es Sí. malo porque ni siquiera lo conozco. Igual la Ujú. iglesia, pues como decías tú, ha visto esto como mucho como un juego de adivinación. Entonces es Sí. como estás jugando con fuerzas oscuras que te Ujú. están mostrando el futuro, que justamente hablamos de eso también antes Sí. de cámaras, que no te está mostrando el futuro como Ujú. per se, sino que te está mostrando de pronto el más próximo que hay. Ujú. Y de todas maneras las cartas, dentro de lo que yo he podido ir aprendiendo, porque he Ujú. estado pues aprendiendo de todo esto, te dan como una guía de qué camino Sí. podrías coger o qué va a pasar si sigues repitiendo patrones que estás como pasando. No Sí. necesariamente si en algún momento te dicen las cartas como no sé, va a ser muy dramático, pero te vas a morir mañana, no significa que te vas a Jamás. morir mañana, o sea, entonces, y además es la interpretación que hay, por eso también hay que Ujú. tener como una base, ¿cierto? De estudiar un Sí. poco las cartas para saber qué te están Sí. diciendo. Sí, o sea, yo siento como que es que, y hay uno en TikTok, uno sí ve mucho como ese tipo de personas, ¿cierto? Como que hace tipo de información. Yo sí siempre busco como dar como información y hasta ayudar. Pero en TikTok no tanto porque no me daría el tiempo, pero en mis consultas personales yo siempre les digo, miro las preguntas, intento reestructurarlas, porque la gente lo dirige mucho hacia lo adivinatorio. Entonces, por ejemplo, siempre es como que, ay, pues por ejemplo, una pregunta muy común es como, ay, ¿va a durar mi relación? Y yo le digo, bueno, pues tú quieres que dure, sí, entonces más bien preguntemos cómo puedo hacer para que esta relación sea sostenible, Ujú, o sea, hacer unas lecturas que sean mucho más pragmáticas, o sea, que nos den como pasos, que nos den como consejos ujú. para manifestar eso que queremos. Y me gustó mucho lo que estabas diciendo, porque para mí el tarot, y por eso me llamo Camino del Ermitaño, porque el ermitaño tiene como una linternita, que es esa sabiduría que consiguió a solas para iluminar el camino de los Ajá. demás. Y siento que eso es como mi misión, ¿cierto? Como ayudar a iluminar las sombras y decirle como ese es un camino que te podría servir o que te podría ayudar. Y que yo veo el tarot así, es como más como un iluminar las sombras. Antes todo lo contrario, en vez de decir como que es algo malo, es como antes estoy trayendo luz, estoy trayendo conocimiento a lo desconocido. Ujú. Pero que también entiendo, porque acá yo anoté, porque digo como que uno de los mitos es que es algo oscuro y peligroso, pero yo también quiero dar como la advertencia de que tampoco es que el camino espiritual esté libre de peligros, porque sí hay peligros, o sea,
pero es los mismos peligros que tenemos en esta vida mundana. O sea, tú sales a la calle y se te puede atropellar un carro, o sea, te pueden robar, ¿cierto? Uno está expuesto a muchos peligros. O sea, cruzar la calle es un acto de fe, sí. ¿cierto? O sea, es un acto peligroso y más que todo en Latinoamérica. En Medellín. Va a cruzar la calle, Diosito. Ajá, en Latinoamérica es un acto valiente cruzar la calle. O pues hasta estar en la acera, porque pues hasta la gente está en la acera, no, puede pasar cosas. Ajá. Entonces, y también es el mundo espiritual, es así. Si tú estás en el lugar equivocado, en el momento equivocado, pueden pasar cosas, sea con el tarot, sea solamente, digamos, estás caminando por un espacio que digo como lugares de poder, que pueden ser como o iglesias o bosques o terrenos sagrados, y tú cruzas y justo estaba ahí un ser o un espíritu que no ancestralmente no te cae bien y te va a atacar, ¿cierto? Ajá. Igual, o estás leyendo las cartas a una persona que tenga quién sabe qué espíritu ahí metido y te va a atacar. O sea, también hay que tener un conocimiento, pero también hay en contraste que tú decías que la iglesia que es un juego. Yo sí siento que el tarot es un juego, pero es porque también pienso que la vida es un juego y que tampoco debería tomárselo. Sí, es una simulación. Somos los Sims. Entonces no hay que tomárselo tampoco tan en serio. Igual que salir a la calle, uno se lo toma como, ay Dios, voy a salir a la calle. Exacto, es que yo sé que hay mucha gente que, por ejemplo, te va a lanzar las cartas y te dicen, no, tengo que estar en un lugar súper zen, y entonces tiene que ser 50.000 velas, 10.000 inciensos, y si no tengo un manto especial. Yo siento que eso ya son también estigmas que se le han metido como a las cartas. Sí. Y es lo Pero que- sabes que yo estaba pensando mientras él hablaba y es que no te suena mucho que también es la intención. Claro, Porque es todo. que hay muchas personas que pueden estar haciendo exactamente lo mismo que tú, pero con una Ujú. intención completamente diferente. Ah, sí, claro. Entonces, cuando yo vibro en luz, doy luz. Ujú. Pero si yo no estoy vibrando en luz, ¿qué voy a dar? Es que Total. justamente de eso viene esta idea de los tarotistas del centro, que te tiran Ay, las sí. cartas y te dicen que tienes 50.000 maldiciones Brujerías. encima y te vendo la solución a ese problema. Y es lo que Maldición dice, gitana. y es lo que dice Dani. Es más, si hablamos del mundo espiritual, hablamos mucho de la manifestación, de cómo trabajamos Sí. la energía, y es muy posible que si alguien empieza a tirarte las cartas con esta intención pues de encontrar algo malo, puede que al final te termine pegando algo malo. Entonces, Sí. yo siento que también hay que tener cuidado con esos tarotistas del centro. También he visto muchos en TikTok. TikTok, obvio. Horrible. O sea, que hay gente que tira o te van a dar un mensaje y tiran 50 cartas encima de la mesa y es como, o sea, no se supone que sea así. O te dicen cosas, porque yo me he quedado en algunos Ujú. lives y dicen cosas muy heavies de la Sí. gente. Y es como, no sé por qué estás dando ese tipo de mensajes. No sé qué preparación tengas, porque de eso también se está llenando. Y por eso Total. invité también a David porque yo me quedé en uno de tus lives y me Ujú. gustó mucho cómo lo hacías. Entonces yo Ujú. dije, claramente no está siendo un tarotista del centro en TikTok que está tirando. TikTok es el nuevo centro. No, tal cual. Es que Sí, si tú sí, te sí. metes a lives de TikTok, de tarot, te salen 50.000 personas diciendo una cantidad de No. barbaridades impresionantes. Y ha sido muy particular, o sea, justo que dices, porque es muy charro que yo, por ejemplo, no consumo ese contenido. Jamás, o sea, jamás. O sea, yo cuando empecé con los lives los veía para ver cómo cobran. ¿Cómo funciona? ¿Cómo está El mercado. sí, el mercado. Análisis de mercado. Sí, yo hice un estudio en mercado, pero ya como... ¿Cómo está la Dios. cosa? O sea, son muy, o sea, yo lo digo como como muy pornográfico, ¿no? Es como que siempre es como, pues en el sentido de que es como muy, como lo que la gente quiere escuchar, la Sí. crueldad, lo malo. Es como cuando simplemente les interesa vender. Entonces, Sí. ¿qué importa qué hay detrás? Lo importante es que sea lo que te estás consumiendo. Ujú. No, y ya yéndonos más allá del tarot, perdón. En TikTok también hay gente que hace los rituales y son 50 nombres en una vela y cosas que son como, o sea, No, o sea, no, paren ahí. eso ya es una cosa impresionante. O que te hago, bueno, algo que escucho mucho, no sé si tú lo haces, no sé No, si dime. pasa, es esta cosa de los amarres. Una cosa Mm. impresionante también en TikTok, la gente pidiendo esto que yo siempre he dicho, Claro. pues, si no te quieres, no te quieres. O sea, Ya, María Así como- Patricia, déjalo ir. Que me surgen pues también como dudas. Y es que hablando pues precisamente de que hay mucha gente del centro haciendo tarot y mucha otra gente que también lo hace. Tú particularmente que nos cuentas que pues desde los 13 años empezaste como con todo este camino, ¿tú crees que es necesario tener un don para hacer el tarot o cualquiera podría hacerlo, cualquiera podría aprenderlo? Cualquiera podría aprender, pero yo siempre doy el ejemplo del deportista.
es como, o sea, hay gente que, o sea, cualquiera puede ser futbolista, ¿cierto? Pero hay gente que innatamente nacen con, como, o sea, Con genéticamente, habilidades. sí, genéticamente tienen un cuerpo que le favorece Ajá. ser igual, lo mismo con las prácticas espirituales. Hay gente que tiene como ventajas que hasta ahorita antes del podcast mencionamos de, por ejemplo, como linajes, o sea, que en tu familia algún ancestro practicara, es como son personas que ya van abriendo el camino espiritual para ti y desde mi cosmogonía también es como si tú en vidas pasadas también hacías ese tipo de cosas o tenías algún tipo de prácticas espirituales particulares. Yo entiendo que los dones, que es como también existe el don de ser muy bueno en algún deporte o el don de X o Y cosa, como esa habilidad, hay gente que sirve para la escritura, hay gente que no, hay gente que canta, por ejemplo, yo tengo una voz de tarro que jamás podría cantar, pero entonces también siento que hay un punto medio. Si alguien quiere, puede lograr una buena habilidad a través de la práctica, pero sí siento que hay gente que tiene una disposición mucho más fácil, ¿cierto? Y también que también va en muchos aspectos, como cuál es tu carisma, realmente si conectas con la gente. Es como también, yo siento, es que los brujos y los artistas somos los psicólogos de la antigüedad, ¿no? Al fin y al Sí, cabo. literal. Y uno tiene que tener un carisma natural y una habilidad que la gente esté dispuesta a contarte las cosas. También es una forma de ayudar y no todos Ujú. tienen ese don para servir y para Sí, quererte realmente pues transmitir o algo a cualquiera. Es que sí. justamente eso, cuando yo empecé con esto, bien, o sea, que yo dije, yo quiero aprender a leerlo porque, como te contaba, o sea, es algo que a mí siempre me llamó la atención, pero pues Ujú. por mis bases religiosas no era algo que buscara, porque pues lo que tú decías, hay creencias Sí. limitantes que le ponen a uno mismo en todo este mundo, y más en la parte esotérica, ¿no? Pero yo justamente se puso de moda hace poco con la muerte de Liam Payne, lo Ujú. de la matriz del destino. Ah, sí, total, Entonces, total. todo el mundo empezó a hablar de eso en TikTok Ujú. también. Y yo, claramente, hice mi matriz del destino sin tener ni idea de qué eran los arcanos ni nada de eso. Ujú. Pero entonces, cuando la hice, empecé como a buscar un poco acerca de qué significaba pues esto. Y en mi línea como kármica, creo que es que se llama, los Ujú. nombres que están abajitos, me decía, y eso me pareció muy curioso porque siempre lo he pensado, que yo tenía un karma que tenía que pagar justamente con la magia Ujú. y con Ay, todo este Dios. tipo de cosas, porque según lo que se decía ahí, en Mm. vidas anteriores lo que yo había hecho era usar la magia, pero solo Para por beneficio propio propio. y Terrible. que había salido mal. Te juzgo. Entonces me decía que en esta vida lo que tenía que hacer para saldar ese karma era justamente usar estas habilidades que se podrían tener de alguna manera Ujú. para ayudar a otras personas más que Ujú. en beneficio propio. Entonces yo dije, Sí, "Ah, el tarot es una buena forma de ayudar a otras personas total. sin necesidad de... Pues sí, 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 pues de esa manera. Entonces, cuando yo empecé en esto, lo que yo dije fue, ah, bueno, pues si aprendo, lo voy a hacer pues completamente gratis y se lo voy a hacer a Ujú. cualquiera. Pero entonces me empezaron a decir, no puedes hacer eso porque la energía necesita reciprocidad. Sí. Entonces yo Es un como, bloqueo a la abundancia. ajá, entonces yo justamente lo que yo hice cuando consagré el tarot la primera vez, pues con todo este ritual que hay que hacer, yo lo hice Ujú. pues a mi manera, yo soy muy bueno visualizando, entonces Sí. hice todo lo que se había que hacer pues. Y lo que yo hice fue prometerle que no iba a usarlo Ujú. para tener una retribución de alguna manera. Pero entonces cuando me dijeron eso, Ah, yo dije no. Entonces volví a hacer como el todo el ritual ritual. y Ujú. le volví a decir porque eso es algo que se habla mucho y pues yo lo creo y es que tú creas una conexión y un lazo directamente con un mazo Con tu y baraja. Ujú. entonces para mí esta es mi baraja principal. Entonces yo lo que hice fue decirle no. Yo sé que había dicho esto, pero Ujú. estoy Pero aprendiendo y eso. Entonces tú crees en eso, necesitas la reciprocidad pues. definitivamente sí, y también lo aprendí a las malas y también a través de sabiduría externa. Yo siempre leía el tarot gratis porque era para mí un parche de echar el Ajá. chisme y uno como, "Ay, ¿qué está pasando?" O sea, Vamos a uy, ver qué es lo que te viene con ese como, tipo. no me encanta, o sea, como que le está Es pasando a lo la que tú decías, el chisme gente. astrológico. Sí, Sí. o sea, del mundo Uno, astral, es el vamos a chisme echarle aquí astral. las carticas. Sí, o sea, uno descubre unas cosas, amigos, con el Uno, tarot. conocí un tipo. Sí. Saquemos las cartas. Soy definitivamente esa persona y yo lo hice por mucho tiempo porque como yo empecé a los 13, o sea, hasta el 2020, o sea, hasta que tuve, bueno, no me acuerdo cuántos años tenía, 23, 24 años, hasta que tuve 24 años, yo siempre lo hice gratis.
Pero justo en una película en la que estaba trabajando, la diseñadora de producción se me acercó y estamos hablando de ese tema y ella, tú tienes que cobrar, aunque sea que te den un vino, un café, pero que te den algo de regreso, A cambio. porque si no te vas a desgastar por completo. Y definitivamente sí. Yo cuando he dado lecturas gratis o me enfermo, Es la o, energía. sí, o me bloqueo, o no me está yendo bien en X o Y cosas. Yo siento que sí, tiene que ser un balance. Y por eso, pues, que en TikTok nunca vi nada completamente gratis. O sea, al menos tienen que darme 5.000 tabs. Claro, tiene que haber algo que... Un esfuerzo que ellos tienen que dar que me esté ayudando a mí también. O sea, Ajá. las cosas tienen que llegar como a un balance o a un punto medio. Claro, porque es que al final leer el tarot es trabajar con energía. Sí. Entonces, si So- solo das y no recibes del otro lado, Te pues enfermas. te enfermas. Entonces, a mí justamente, y Dani fue una de las que me dijo eso, como, no puedes hacerlo gratis, porque aparte de bloqueas la abundancia. lo Pero que no tú solamente en dices. el tarot, ¿cierto? O sea, Ah, sí, te lo claro, digo en general. todo O sea, en la todo vida. lo que tú haces en la vida es energía. Y si tú Ujú. estás dando tu energía a cambio de nada, le estás dando una señal al universo de que tú no necesitas. Ujú. Y si yo no necesito, no tengo. El universo es infinitamente abundante, pero tú defines de qué. Sí. Entonces, ¿soy abundante de abundancia o soy abundante de escasez? Y cuando Ajá. yo no cobro y creo que yo no tengo valor, entonces, Total. ¿qué señal le estoy dando al universo? Ujú. Entonces esa fue mi razón para decir, bueno, sí lo voy a hacer. Pues por ahora no estoy cobrando por eso porque estoy aprendiendo, igual estoy Es que hoy, iniciando. yo por ejemplo, o sea, es súper bueno, o sea, al principio, pero lo que digo como, ay, bueno, pues, o me vas a compartir con una buena compañía, o sea, o me vas a invitar a almorzar, ¿cierto? Es que no tiene que ser como dinero, Sí. pero sí que haya un pequeño interés. Sí, por Ajá. ejemplo, yo solo le leo las cartas a gente que yo confío pues muchísimo. Ujú. Entonces, que yo sé que tú estás dando la mejor energía para que yo te dé Ujú. un mensaje, entonces Sí. sé que hay como algo de lado y lado. Ujú. Pero bueno, yo creo que es bueno entrar un poquito acerca de lo que te... Ah, bueno, no, me gustaría saber antes que nada cómo llegó el tarot a tu vida. Entonces, Listo, ya que vamos a hablar de ese mito de que si el tarot es regalado ajá, o no. sí. Es una historia un poco larga y a la vez no, pero voy a intentar resumirla. Cuando tenía 13 años, en la feria del libro, estaba caminando por ahí y tuve unos momentos, ¿no? Que no tiene momentos, nunca les pasa como que todo se pone como en cámara lenta, como Sí. que es como cuando se está cayendo y que Uno todo ve el se... flashback Ajá, y lo ve así, y todo es súper lento. slow motion. Y así era como que yo estaba caminando normal y era como que entré como una burbuja y todo estaba lento y como que volteé y literal un libro, o sea, la luz está cayendo justo como ahí directo a un Wow. libro y era un libro que justo ya no tengo, no sé en qué momento se perdió y era como un hamsa o pues como una mano de Fátima, que es como la que tiene el ojito aquí, ¿cierto? Ujú. Y decía como magia solamente. Entonces yo fui, me acerqué, lo abrí y era un libro que hablaba de la historia de la magia y hasta mí hasta ese momento, porque también fui criado católico y yo igualmente leo muchos libros, o sea, el arquetipo de la bruja del mago siempre fue una obsesión. O sea, a mí si habían brujas, magos, A mí también. quería consumirlo completamente. O sea, Por eso amo Harry Potter. Sí, Casualidades. pues yo también amo Harry Potter. No, J.K. Rowling, Harry Potter es diferente. Es verdad. No a la transfobia, amigos. Entonces, o sea, con esa obsesión, y yo dije como, eso es real, porque para mí solamente era algo del mundo de la imaginación, y yo sé que era algo de Satanás, y yo era como, ay, entonces yo como, necesito este libro. Mis papás me compraron este libro, y yo me lo consumí de una, y empecé a entrar en foros, porque era la época de los foros. Yo no sé si existen los foros ya, pero en ese momento era época de foros. Y me metía a foros así súper esotéricos, y hablaba, y conversaba, y leía, y empecé a practicar, ponía en rituales, y yo intentaba, con un poquito de miedo, obviamente, porque no tan pequeño, y con ese trauma Ajá. católico, y empecé a practicar cositas, y en uno, o sea, bueno, y mi abuela, que yo siempre vivo con mi abuela, ella me regaló una baraja, pero era el Marsellas, y muy duro para, no, si quieren empezar con el tarot, no empiecen con el Marsellas, o sea, definitivamente no. Entonces yo era como, bueno, pero como que sí leía, pero no era lo mismo, y alguien, o sea, esa es la parte más mágica, un señor de un foro me mandó como una biblioteca, se mandó por ahí como 5 libros y una baraja de tarot Wow. a mi casa. Y el man vivía como en Estados Unidos, o sea, tuvo que haber sido costoso porque en esa época no había Amazon en Colombia. Entonces, tuvo que haber salido costoso todo eso. Magia. Y así, literal, fue como magia y llegó, y ahí realmente siento que empezó mi camino Se lo con mandó el tarot. con una lechuza. Sí, llegó sola. Por eso le salió barato. Pero en realidad sí es algo muy mágico. Sí. Ahí vienen mis traumas de la infancia. Es algo que... Momento que Adrián está haciendo catarsis. Vamos a llorar.
literal, o sea, eso era lo que yo esperaba, digamos, que pasara en mi Ujú. caso, porque siento que esos momentos son los que te dicen, sí, esto es lo que tienes que hacer, Ujú. porque literal llega de esa Y manera. Adrián, ¿por Y qué yo, no ¿por qué llega no? mi baraja? No me llegó la carta de Hogwarts. A mí sí me llegó para los 3 años. No, literal, es un momento mágico, se Sí, le sí, cuenta. O sea, Entonces, entiende que no es para ti Howard, pues no, o sea, inscríbete a otra. va a tocar a la de Brasil. Sí. Pero sí, ya me parece que es un momento muy mágico. Ujú. Lo que te pasó y literalmente lo que dicen de que a ti te llega o te llama, porque yo sí creo mucho en eso, los Ujú. mazos te llaman, que justamente hablábamos de eso ahorita, que tú me decías, ¿dónde conseguiste este mazo? Ujú. Mucha gente me ha preguntado y en realidad no es tan fácil de encontrar en Amazon. Es más, yo he puesto el nombre y no aparece como de primero. Ajá. Entonces a mí me llamó y bueno, yo sé, ahí sí fue como mi momento mágico, pues, Ujú. pero entonces fue eso también, estaba buscando en Amazon y busqué hasta que llegó uno que yo dije, este es el que yo quiero y ese es el que me voy a comprar y pues así fue que sucedió. Sí. Pero entonces tú entraste en este mundo de esa manera súper mágica y Sí. Pero en aprendiste. total eso sí apoya la magia o el misticismo detrás de recibir un mazo de tarot, Sí, ¿cierto? totalmente. Porque llegó inesperado, tú no Lo sabías, desconocido. en ese punto tú no sabías que era el tarot, o sea, te llegó un mazo. Sí o- sabía porque me habían dado el de mi abuela, pero digamos que nunca conecté con el tarot hasta que ya llegó a través de ese regalo, que es un tarot que todavía tengo. Y hasta si van a mi TikTok Lives, casi siempre lo uso. Es que ¿Y es como conoces o quedaste en contacto con quien te lo regaló? No, Ni idea. cero. Desde ahí nunca volvimos a hablar. O sea, fue alguien que apareció, te lo dio y se fue. Y se fue. Apareció solo y esa- para- Magia otra vez, Solo literalmente. para mandar la lechuza. Y a mí a mí me han mandado también, o sea, libros, así, o sea, más personas luego me mandaron libros, uno que escribió un libro y todo, pues, pero ya sobre brujería tradicional. Pero volviendo a este tema de, o sea, yo sí siento como, bueno, yo sí tuve esa bendición que me regalaron, que también fue muy mágico porque todo pasó a los 13 años, que es además una edad iniciática, Ajá. que digamos que dentro de un coven tradicional familiar, siempre a esa edad tienes tu primera iniciación. Entonces yo como Ajá. que ha sido muy loco porque yo siempre me considero muy autodidacta en todo, sean cosas del computador o también en la brujería. A mí todo, como que literal mis guías me lo han puesto todo así en el camino muy sencillo. Sin embargo, no soy el que cree que alguien se lo tiene que regalar para empezar a leer tarot. Eso me parece que es falso. Pues que uno puede comprar su baraja en Amazon o en una librería local posiblemente. Y es igual de mágico, igual también puedes tener habilidades y que también te puede llegar. Es más como tener el llamado. Pues Sí, como se siente el sentir llamado. que Sentir el tienes llamado. ese llamado a... Y mire que tú también decías que desde pequeño estás obsesionado con el tema de sí. las brujas y los magos. O sea, que No, yo es que también. literal, o sea, hasta yo tengo algo, yo no sé si eso es normal en la gente, pero yo tengo una Seguro no. imaginación, yo tengo una imaginación muy viva. Ujú. Entonces, cuando yo no estoy haciendo cosas, siempre estoy como Imaginando. imaginando cosas. Entonces, Ujú. siempre se me ha dado muy fácil. Y de chiquito, pues yo usaba esto más que todo para, digamos, Escapar. sí, y jugar. Entonces yo iba caminando en la calle y yo iba con mi historia Ujú. en la cabeza y casi todas las historias estaban relacionadas con la magia. Entonces Yo de alguna también. manera siempre era que el mago de tal cosa, que Ujú. el que hacía tal cosa. Entonces sí de pronto sentí esa conexión desde pequeño, como yo te contaba. Ujú. En mi familia hay un linaje que eso Dani no lo sabía, que viene de... que yo te decía que había como una bruja que había sido muy mala persona en ese momento, mi tía lo hace, tengo primas que tienen dones como súper desarrollados, entonces Sí. sí hay como, digamos que un linaje, pero también Ujú. lo que tú decías, y yo lo creía hasta hace poco, era que a ti te tenían que regalar Sí, la baraja, la pero baraja. no necesariamente, puedes sentir el llamado y comprarlo y ya está, súper fácil. Sí, no, siento como que hay muchos, como no sé, es ese misticismo que también es muy mágico y es muy bello, pero que pues no es necesario, porque No, es que además cuando el tarot en sus inicios, o sea, era peor, tenías que dibujarlo, o sea, tenías que hacerlo tú manualmente, o sea, y nadie te lo regalaba, o sea, tú tenías que hacerlo Hacer tus físicamente, propias tus cartas. propias cartas. no, además de que no es tan fácil, por ejemplo, si hay alguien viendo esto que quiere iniciarse y no conoce a nadie, no tiene un círculo cercano que haga eso, nadie le va a regalar un mazo en Sí, ningún no. momento, pues. Y puedes que sea una persona súper talentosa Ajá. para canalizar. Y esperando ¿cierto? que le llegue el mazo, pues no va a pasar. Que No tenga va a una llegar. gran conexión o apertura con el plano superior Sí. y que de pronto se esté perdiendo esa oportunidad de transmitir su mensaje o su conocimiento. Sí. Sí, y otro de, bueno, ahí hablando ya ahora sí de los mitos, pues, que hay sobre el tarot y sobre Pero yo quiero cosas. preguntarle algo porque ya que además de que sabe mucho del tarot, él
leyó muchos libros de magia. Entonces también tienes conocimiento de muchas otras cosas. Me gustaría saber, es como, pues dentro de tu conocimiento, ¿cuál es la diferencia que hay con esos otros métodos de adivinación? Como la astrología o las runas. O sea, si hablamos de runas, astrología y tarot, ¿dónde está esa diferencia? Bueno, la astrología, súper diferente para mí, porque la astrología es como leer un mapa, ¿cierto? Para mí la astrología es como lo más científico que tiene el mundo mágico, porque son en grados, son hechos, o sea, o sea, no es como, tú no canalizas una carta astral, aunque sí pasa que a veces estoy leyendo la carta astral y se me abren los canales y empiezo a canalizar, pero eso es diferente. Alguien que no tenga ni un poquito de canal o de medium en su vida puede saber aprender a leer una carta astral, porque pues si tu sol está en oposición a tu luna, definitivamente es un eclipse, o sea, son hechos, o sea, son grados, es algo mucho más que te estoy hablando de hechos, no te estoy hablando de que tu guía me está diciendo De una que... suposición, de una Ajá. probabilidad Igual Isaac. remota. Ajá, no. Isaac Newton era astrólogo también. Sí, es que la astrología es la madre y el padre de la astronomía, aunque me vayan a funar. Pero es que antes sí, es que antes no había diferenciación entre la ciencia y la espiritualidad. En esa época la ciencia y la espiritualidad eran una sola cosa, que digamos un poco como el hermeticismo, o sea, la química no existiría sin la alquimia, y eso que la alquimia realmente tenía pues como algo desde el alma, ¿cierto? A pulir y mejorar el alma, y ya luego se convirtió en química, etcétera. Pero, ¿cuál era la pregunta? Ya me volví a acordar. La astrología, súper diferente porque es un hecho. Estamos leyendo dónde están los astros en este momento en relación a tu carta astral, o tu carta astral, justo el momento en que naciste, dónde se encontraban los astros, y cada astro tiene, o sea, ese es otro capítulo a hablar de la astrología, porque la astrología literal es una carrera universitaria, o sea, uno para realmente aprender la astrología son años y años y años estudiando, porque son muchas cosas. Y ya digamos que tú mencionaste las runas. Para mí las runas y el tarot sí van muy de la mano, porque las runas también es canalizar al fin y al cabo, sino que las runas tienen algo muy bello, y es que es un simple símbolo, pero que también tiene mucha riqueza, o sea, simbólica, ¿sabes? También me parece que es una herramienta muy bella, muy profunda. Yo no leo las runas, pero tengo una amiguita que sí lee runas, y también me parece muy bello porque también al fin y al cabo me parece que es una herramienta de canalización, igual que como, es que el tarot hace parte de un tipo de adivinatorio que es la cartomancia, que son como los oráculos y todo esto, pero algo que para mí hace sobresalir el tarot, y es que el tarot es una herramienta milenaria. O sea, por ejemplo, como el tarot como lo conocemos hoy en día empezó en 1400, o sea, espere, creo que es vamos a ver cuál es la fecha exacta, 1440, ahí es donde tenemos el primer registro, además porque hay más tarots más viejos, pero es el único registro que sigue vivo del tarot tal y cual como lo conocemos hoy en día, es en Venecia, en Italia. La familia Visconti mandó a crear este tarot, y esa estructura permanece. O sea, estamos hablando de miles de años, ¿cierto? Atrás. Pues no, muchos miles, pero sí, pues muchos años atrás. Cientos, sí. Sí, cientos de años atrás, y que además es mucho más antiguo que esto. O sea, es lo único que tenemos vivo de la estructura, pero que esto vino de otro lugar, y que esto también vino de otro lugar, y así. Entonces, como es una tradición muy antigua o sea, que se ha sostenido y que ha sido relevante muchos años. O sea, el tarot desde que, o sea, existe ha sido un tema, ¿cierto? Y que está súper relevante ahora, pero nunca ha dejado de ser relevante. Sí, es verdad. O sea, pregúntenle a sus tías, a sus abuelas, todas han hecho leer el tarot en algún momento de sus vidas, aunque sean las más católicas. El tabaco, el cigarrillo, le leo aquí el té, el chocolate. Y que, o sea, Lo que lo pasa es que yo diferencia... siento que es eso, o sea, lo satanizan mucho. Pero y todo el mundo lo y las consume. mismas viejitas Lo consumen. que se han hecho leer el tabaco son las mismas que salen a decir es del demonio. Las camandoleras. Sí, Sí. pero realmente eso es algo que muy en lo cotidiano se habla. Y algo que yo también digo como que se diferencia, digamos, el tarot más que todo de las otras cartomancias, que son los oráculos. Conozco muchos angeólogos que dicen que tienen el tarot de los ángeles. Eso no es un tarot. Porque el tarot tiene una estructura muy clásica y tiene una estructura muy, o sea, muy exacta, y por eso me encanta, porque mi Virgo interior es como amo las estructuras. Y es que el tarot está dividido
dividido en 72 cartas, donde 56 son arcanos menores, 52, 58 y 22 son arcanos mayores. Y eso es una estructura, ¿cierto? O sea, tiene una estructura y los arcanos menores tienen su propia estructura, los arcanos mayores tienen su propia estructura y ya digamos que es una forma de adivinación mucho más estructurada que un oráculo es simplemente alguien canalizó estas imágenes y este tarot o estas cartas, o por ejemplo los otros medios que son como más canalizados, que igualmente tienen su propio valor, pero para mí yo disfruto mucho la estructura que me brinda el tarot. Igual el tarot te ayuda a contar una historia. Total. O sea, y si hablamos de Rider White, te cuenta una historia literal con imágenes y entonces tú armas todo un concepto dentro de él. Sí, ¿Cuál toda es una tu carta narrativa. favorita? El ermitaño. ¿Cuál es tu cuarto? ¿Por qué? Bueno, el ermitaño es mi carta favorita porque el ermitaño, hablando que el tarot es muy rico en muchas cosas, es Virgo, y yo soy Virgo solar, y entonces el ermitaño es la carta que representa a Virgo, y que yo también, o sea, me siento muy identificado como con esa imagen, porque también me gusta mucho mi soledad, porque también me gusta mucho vivir en el monte, o Ajá. como tomar como mis retiros, o cierto, o como mucho el trabajo introspectivo, más que la soledad, porque yo no vivo solo, es la introspección. O sea, me encanta escribir Tener ese tiempo de ir hacia adentro. sí, y de como estar con mi cabeza y hablando y conversando conmigo mismo sobre la vida, o sea, siento como que... Hay dos cartas a las que la mayoría de la gente le tiene mucho miedo que le salgan cuando se leen el tarot. Ya sé cuáles son. La muerte y el diablo. Diablo, obvio. Entonces, ¿cuál es el concepto que tú tienes de esas dos cartas, la muerte y el tarot? Y agrego yo la torre, pues. Yo iba a llegar a eso. Realmente la más miedosa para mí es la torre. A mí el diablo y la muerte es como, bueno, pues está bien. Porque, o sea, yo siento que tienen, o sea, porque el diablo, o sea, obviamente lo que vimos en la iglesia, o sea, es lo peor que te puede pasar. Pero justo el diablo es que es un Capricornio, eres el diablo. Porque el diablo es regido por la Los carta. Capricornios, por Ay, favor. tú no eres Capricornio, o sea, eres el diablo, ¿no? Aunque yo he conocido unos Ahora Capricornios todo que tiene son el sentido. diablo. Ahora todas las señoras que nos comentan en TikTok Ay, no, tenían ya. razón. O sea, las que les comentan, es verdad, si es el Sí, diablo. señoras, tienen Satanás toda la haciendo un razón. podcast. Bueno, o sea, el diablo que es regido por Capricornio realmente representa esa densidad, ¿cierto? O sea, realmente representa como o los apegos o los vicios, pero si uno analiza la carta, no ve que son dos personas que están atadas al diablo, pero que tienen las cadenas sueltas. O sea, que es una decisión y además es una carta que es muy particular porque esa carta es súper parecida a los amantes. Es como, es la misma estructura de los amantes y que los amantes también hablan de una decisión. Y ahí el diablo está hablando que tú decidiste encadenarte a tus placeres. O sea, estás encadenado al placer, al deseo, al goce material y físico. Es una carta muy mundana, pero para mí eso también hace parte de la existencia material. O sea, nosotros vinimos a este plano material a vivir también lo mundano, o si no seríamos seres etéricos, o si no seríamos en otro plano. Entonces también vivimos a vivir el diablo. Y por ejemplo, la muerte. Que el diablo y la descripción que estás dando del diablo es lo opuesto a uno seguir un camino de luz. O sea, es como estar al servicio de tu ego y estar al servicio de lo que es para ti placer y sí, el mundo. Pero también yo sentiría que, o sea, por ejemplo, ayer que estaba dando mi clase de tarot, estamos hablando justo del diablo y que yo decía que eso es una parte esencial e importante dentro de nuestra existencia. O sea, ¿a quién no le gusta la fiesta? ¿A quién no le gusta el vinito? ¿Quién no le gusta cierto? De mí no vas a andar hablando. ¿Quién no le gusta? Cierto, es muy como muy dionisiaco, ¿cierto? Es como, es la energía dionisiaca o sí, como hedonista, el placer por el placer, que también siento que hace parte de la existencia humana y que también es importante y que también es divino, porque además los arcanos mayores hablan de diferentes como rayos de luz de la misma divinidad, o sea, también hay divinidad ahí, uno también, o sea, no me han dicho que ustedes no han tenido conversaciones demasiado profundas en las fiestas, o sea, uno en la fiesta se da cuenta de realmente qué es lo que quiere hacer con tu vida, uno ahí tiene unos diálogos súper profundos con los seres, porque hay indagas en la oscuridad, que también es súper importante y que hay que abrazar esa oscuridad de nuestro ser. Es que siempre hay que tener un balance, ¿no? No, Entre total. luz y oscuridad de alguna manera. Sí, y ese es uno de las cartas que balancean como la divinidad, o pues como por lo que yo veo que es como la divinidad. Y la muerte, que representa la transformación, ¿cierto? Que realmente con él la muerte es que algo sí se acaba, algo muere, pero para que algo nazca. Y en casi todas las muertes, yo creo que en este no, pero en el Rider-Waite uno ve que el sol está naciendo. O sea, que es como hay una muerte, algo está muriendo. Aunque mira que tiene el sol naciente. Atrás, Ahí, justamente. justo detrás está el sol naciente y eso habla de la muerte, de que
hay que dejar que algunas cosas mueran para abrazar nuevos momentos, ¿cierto? O sea, es una carta que realmente es muy bella en significado. Es decir, uno no puede decir nada Que malo de la igual muerte. es incluso parte de lo que hemos hablado en otros episodios, y es que antes la muerte era algo bueno. Algo bello. Hay muchas culturas que consideran que la muerte es algo positivo porque te vas a ir al otro plano o vas a tener la oportunidad de vivir otra vida dependiendo de lo que Sí. creas. Pero precisamente la religión nos ha pues llevado a que todos creamos que es lo peor El y capitalismo. que puede estar el diablo. O sea, las dos están incluidas. No, y en realidad cuando yo he hecho lecturas, que pues no hacía muchas, a mí me parece súper interesante cuando el diablo se manifiesta, porque, pues, perdón, cuando la muerte se manifiesta. Porque Sí, ¿qué quiere que...? Yo me manifiesto. Cuando yo me manifiesto. Pero en realidad es verdad, la muerte, porque es que siempre habla de un renacimiento. Entonces, a mí, pues normalmente, a mí me parece muy bella la idea de decir, bueno, de pronto estás pasando por algo que no te gusta mucho, que no te hace sentir muy bien, pero cuando yo veo la muerte en esos momentos, digo, pues las cosas van a mejorar de alguna manera. O sea, vas a Sí. renacer, tal vez no va a ser tan lindo como querías que fuera ese renacimiento, pero va a haber renacimiento. No, es igual lo que hablamos de los duelos de todo. O sea, la muerte, no solo la muerte pues de este plano físico, sino que todos los días algo se muere, se Sí. mueren relaciones, se mueren los trabajos, se mueren las amistades, y pues hacer ese proceso de transformación significa que en algún momento va a florecer otra cosa nueva, o vas a tener duro, otra nueva pero relación, necesario, vas a tener sí. otro nuevo trabajo, vas a tener otras nuevas amistades, vas a tener otros círculos, pero hace parte de que si no sueltas, si no haces tu duelo, si no se muere, Para nunca poder- va a llegar algo nuevo, no vas a poder tener ese renacer. Es que en realidad para eso iba. Si no mueres, no puedes renacer. Total. Es la única manera. Si no de sueltas, hacerlo. no puedes agarrar algo nuevo. Pues es como. Es una carta que realmente. De esas tres, diría que es como cero negativa. Es como. Ya, llega un momento de cerrar, dejar morir. Hay que hacer duelo. Obviamente es la parte dolorosa del duelo. Pero ya luego el duelo hay un sol naciente. O sea, algo nuevo, lindo para vivir. Y ya hablando de la torre. Yo tengo unas experiencias con esta carta. Tuve una época durante la cuarentena donde me salió 4 días seguidos. Pues. O sea, porque saca una carta todos los días y los 4 días me salió esa carta. Pues no sé si todos están tan perdidos como yo, porque la verdad yo no conozco mucho del tarot, ¿cierto? Más allá de lo que Adri me cuenta a veces, pero yo nunca le he prestado mucha atención. Entonces, para mí, la gente, pues, que decía la muerte, el diablo, que de hecho eso lo estuve leyendo en comentarios y por eso, pues, se los traje acá. Pero no tenía ni idea que la torre era peor. Así que para entenderlo de la torre Cuéntanos se necesita qué conocimiento es la torre. profundo de por qué es la torre. Bueno, ya desde mi sabiduría y aprendizaje personal con la torre, para mí la torre Le dio en la realmente vivo en una constante torre, no. Pero realmente ya aprendí a verle el lado bello. Sin embargo, es como que yo sé que mi alma y mi conciencia y mi yo superior, la torre es súper necesaria y súper importante en la vida de las personas, pero el cuerpo padece la torre, o sea, el cuerpo emocional padece mucho Pero la torre. después yo me acomodo esto antes de hablar. Yo tengo la inquietud, primero, antes de que nos hables de todo ese trasfondo, ¿qué es la torre? Bueno. O sea, ¿qué es esa carta? ¿Dónde está? Aquí está. Tú ya la mostraste, Sí. esa cartica de la torre. Pues, ¿qué es? Yo Pues si nunca- te- Sabemos que es Están cayendo. una torre donde es como, dos personas es como están un cayendo. abismo, como que te vas al abismo. Es más como- O no, o que subiste tan alto que después... Para mí es, digamos, vemos que siempre es un rayo que tumba una torre, ¿cierto? Entonces el rayo habla justo de esa intervención divina, como que llega algo a tumbarte tu mundo. O sea, O sea, que estás súper tranquilo, súper estable. Hablemoslo como en el trabajo, ¿cierto? Estás en el trabajo de tus sueños, conseguiste lo que querías y de la nada, ¡pum!, se fue. ajá, te echan. O te enfermas. O estás con una pareja y luego te das cuenta pues que esa persona tiene una familia. ¿Cierto? Como que se te cae todo lo que habías construido, porque la torre es como construiste este mundo, construiste este refugio y llega algo y te quita completamente el refugio, te lo tumba, entonces se acaba la torre, pero es muy diferente a la muerte porque es que la torre es traumática, o sea, la torre te hace sufrir, o sea, te tumba, te caes de la torre, entonces, pero es una intervención divina porque es como que tus guías o la divinidad viene es como ya, o sea, de aquí Suficiente. tienes que salir de acá, entonces te va a sacar a la fuerza, Ajá. entonces siempre es una salida, pero es una salida Traumática. obligada, ajá, a la Lo que fuerza. yo siempre he escuchado es la torre va a doler como el putas. Pues. Es el dolor, es dolor, o sea, uno
O sea, uno luego, porque es muy lindo porque, o sea, como habíamos dado cuenta una historia, el tarot, y luego la torre es la estrella, que es una persona que mire que no tiene ni siquiera ropa, o sea, perdió todo. O sea, la torre era de una pérdida muy grande y es una persona desnuda y vulnerable, pero es una persona que está alineada, que está en contacto con los astros, que está plena y está tranquila. Obviamente porque cuando no tiene nada, no tienes nada para perder. Pero entonces, ¿cómo has vivido la torre? Que era lo que nos ibas a contar ahorita. No, pues así como había dicho. No quiero revivir traumas. No, nada, pues como que relaciones que definitivamente tienen que terminarse y me di cuenta de detalles fuertes de las personas, entonces ya se acaban. Más que todo ha sido con los vínculos. Siento que mi karma va muy con los Y si vínculos. acompañas la torre, pues de aquí para que los que saben un poco del 3 de espadas y del 10 de espadas. No, para sufrir, pues no, o sea, que se Las tenga. cartas hablan de traición y de Sí. dolor, así como... Dolor profundo. Y yo, Pero, quienes ¿sabes? estén como yo aquí descubriendo esta información. Pero, ¿sabes? O sea, por eso me gusta el tarot, porque el tarot habla también de lo feo. Porque hay oráculos que son puros mensajes de luz. Y es como la vida no es solo luz, la vida también tiene momentos duros. No vas a andar tirando momentos indirectos. Sí. O sea, también el tarot no le hace el ciego a lo oscuro, entonces por eso me gusta el tarot porque también te va a decir lo malo. Y que, por ejemplo, que tú también decías, como hay gente que dice muchas cosas malas en mis envíos, bueno, en los en vivos, pero yo también cuando hay lecturas oscuras, yo voy a decirle a la persona, o sea, las cosas malas también, porque es que la vida Sí, es claro. un Ahí balance. me surgió una duda y es que, pues yo creo que como en todas las profesiones o todos los oficios o artes, uno tiene como ciertas reglas que se hace uno mismo, ¿cierto? Como tus límites, tu ética o como lo quieras llamar. ¿Qué preguntas no respondes? O sea, que se sienten a decirte a ti en una consulta, necesito saber... ¿Cuáles son tus límites, Sí, pues? algo X, no sé, Yo no quiero estoy saber si la respondiendo. moza es esta. No sé, yo siento que soy una persona muy... No soy amoral porque todos tenemos como una moralidad, pero soy una persona que acepta que mi moralidad y mi ética vive en un constante cambio. Diversa. Sí, o sea, no me quiero cerrar a una sola forma. No, la verdad yo como que respondo a todo tipo de cosas. Ya en la magia yo no hago todo tipo de magia o no hago todo tipo de cosas, pero al tarot yo soy súper amoral con el tarot. Yo como vamos a preguntar por la moza, preguntemos por la moza. Vamos a preguntar Lo que hablábamos ahorita del chisme. ¡Ah, sí! Sí, yo por el Ahora chisme, sí va. porque por ejemplo a mí me pasó en un envío, es que, ay, pero a mí me han dicho que no se puede preguntar por terceros. Yo, ¿qué? Yo es lo que más hago, o sea, yo vivo preguntando por terceros. No, y en realidad es lo que más vende. Sí, Si lo vas a hacer como negocio, todos Sí. quieren venir a preguntar sobre eso. Todos los que no. tienen duda de quién es, escriban. Ay, ya tenemos que... O sea, yo en ese aspecto yo sí no siento, porque es que yo no estoy actuando en contra, te estoy dando simplemente información, y si tú veniste a ese servicio, yo te voy a dar el servicio. O sea, con el tarot sí siento que es donde yo soy más abierto y respondo todo. En temas de salud no me gusta tanto, pero sí lo hago, sí respondo preguntas de salud, pero como yo te dije antes de empezar, doy como, ay, tienes que hacerte exámenes. O sea, yo siempre voy a ser pro de ve al médico, ve al psicólogo. Es más, yo se lo juro, o sea, por ahí como 50% de mis lecturas termino diciendo a la gente, ve a terapia. O sea, yo no soy tu terapeuta, yo no te... Pero- y ninguna magia, ninguna vela te va a sanar. Todas las personas deberían ir a Ir a terapia. terapia. Reciban esto como un consejo. Por favor, Sí. vayan a terapia. Ujú. Sí, Cambia la vida. sí. En realidad muchas personas aconsejan acompañar el tarot de la terapia o la terapia del tarot, Sí. porque es que te puede ayudar a ver cosas más allá que puedes complementar en la terapia, Obvio. que puedes trabajar de Oh, manera. es como que yo te digo cuáles son tus traumas, pero ve y trábajelos con tu terapeuta, Sí. no conmigo, porque yo no soy terapeuta. Pues. Lo que pasa es que ahí es donde se complementan y es que, Ujú. pero eso pasa incluso con muchos temas espirituales, porque muchos de los canales espirituales, no necesariamente el tarot, sino que hay otro tipo de, por ejemplo, las constelaciones familiares también es algo que dentro de la espiritualidad funciona como para que tú entiendas cuál es tu trauma, Sí. ¿cierto? Pero no te ayuda a gestionarlo. No. Entonces, como no te ayuda a gestionarlo, sí, Quedas muy con la bien. información, pero ¿qué Sé hago con que ella? no, pues sé que tengo un conflicto con papá y mamá. Bueno, y bueno, y entonces, ¿y ahora ¿Cómo qué? lo soluciono? Pues, ¿y ahora Sí. qué sigue? Entonces, el ahora qué sigue es algo que tal vez no acompaña el diagnóstico, Total. pero sí vas a poder solucionarlo a través de ese acompañamiento profesional, de un psicólogo o de un terapeuta, si creen en, pues si no quieren psicólogo, sino alguien Ajá. también que haga terapias
espirituales y Sí, demás, yo también pero sí recomiendo se eso. necesita un acompañamiento de alguien que se dedique a eso, precisamente Ajá. ayudarte o acompañarte en ese camino para poder sanar lo que sea que estaba Ujú, pasando. Entonces, viendo ya esto, ¿tú qué opinas? Que eso lo he escuchado también en muchos lugares y de pronto las ujú. personas tengan dudas de esto. ¿Qué tan bueno es leerme las cartas, no sé, cada 2 días para solucionarme problemas? Bueno, así específico para esos problemas, Sí. no, cero. O sea, es más, yo casi cuando yo necesito una lectura siempre busco a alguien que me lea las cartas cuando es respecto a un problema o a un conflicto o algo que yo no tengo claridad. Sin embargo, para los que estén aprendiendo el tarot, yo sí recomiendo sacar una carta del día para Ajá. estudiar la carta y también porque siempre lo saco como, bueno, ¿cuál es la energía de hoy? ¿Hoy qué tengo que aprender del día? Y así desde mi propia experiencia vivo la carta y eso es lo que más nos ayuda cuando leemos el tarot, porque, uff, como con la torre, yo sé que habla la torre, yo sé que habla el 10 de espadas, porque también tuve una experiencia muy fuerte con el 10 de espadas. Con todas las cartas tengo historias personales que ayudan a construir esa narrativa del tarot, no solamente porque también estudio el tarot simbólicamente, astrológicamente, que ayuda a nutrir mi intuición y mi conocimiento, pero no hay nada más profundo que la experiencia personal. Entonces, Completamente de acuerdo. o sea, para usted aprender el tarot, tienes que sacarte una carta todos los días, pero para solucionar tus problemas, o ya cuando son, yo siempre digo como una lectura que emocionalmente me mueve mucho o me da mucha ansiedad o tristeza, tienes que conseguir un tarotista aparte que te lea para que te diga la verdad. Pero entonces yo me refiero más al Ujú. hecho de cuando tú tienes consultantes que ya no pueden tomar decisiones, Ajá. sino es con que tú Con el le tarot. lances una lectura. Mm. No, yo por ejemplo a mis consultantes, o sea, bueno, vamos a decir, hablar con la verdad. A mis consultantes que van a mis consultas, como digo, privadas y personalizadas, yo siempre les digo que en un mes. O sea, si quieres verme, en un mes, porque no me sirve, o sea, no te sirve a ti, a mí sí me sirve porque es dinero, pero a ti no te sirve de nada que te acabo de dar un montón de información porque es una hora o No 40. la has Ajá, ni procesado, no siquiera, tienes ni idea ni qué está idea. O pasando. sea, por ahí en un mes vas a medio procesar toda la información que te doy y ya de pronto podemos seguir observando temas. Yo siempre doy como un mes, como para, si quieres llegar a una consulta, aunque también hago 15 días porque es temas más densos, que También hay depende que... mucho de la persona, ¿no Sí, crees? Porque hay sí, depende gente de la que pues persona. también tiene ya sus propias herramientas, ya han recorrido un Ajá, camino, ya saben cómo gestionar sí, y lo único que necesitaban era entender qué estaba pasando. Y sí, tú les das esa herramienta, o sea, ya saben qué está ujú, pasando, ahora gestiona. Pero hay sí. gente que Si necesita alguien Sino no que, gestiona y no tiene ni idea. Entonces, listo, yo te estoy diciendo qué está pasando, pero sino que ahí yo lo veía más como por lado, hay gente que se vuelve tan dependiente de las Sí, lecturas del no. tarot que es, no sé, voy a hacer algo y a los 2 días ya te estoy pidiendo otra consulta o normalmente pasa algo pues más heavy todavía y es que no les gustó la respuesta que le diste, entonces Entonces vuelven quieren. a consultar y a necesito ver que si de me pronto digas, cambia. ajá, exacto, entonces ya se vuelve como uno muy dependiente de las decisiones que toma el tarot y si te empiezas a pedirle más y más respuestas, siento que al final ya te va a decir como, "Ay, bueno, ya Eso es no te voy a como decir todas las nada". adicciones, eso es malo. O sea, Todo claro. eso es una adicción y no te ha llevado a ningún lado. Sin embargo, ya hay... Bueno, en TikTok tengo personas que son así. Sí, Todos los días me preguntan. Pero ajá. mira que Y... ahí también estamos hablando de algo que mencionabas al principio y es un tema de el miedo. Casi ujú, todo eso va ligado al miedo. Tengo mucho sí. miedo de lo que va a pasar, entonces quiero saber qué va a pasar hoy, qué va a pasar mañana, qué va a pasar en una Ujú, semana, qué va a pasar en un mes, qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar. total. Y no quiero que pase, entonces prefiero Ujú, como anticiparme. Pero ujú. eso es una respuesta al miedo. Sí, y también se genera mucha adicción. O sea, la gente me dice que no es que yo soy adicto a tus respuestas, que no sé qué. Y digamos, o sea, no me, la verdad, no voy a hacer eso, no me siento mal. Claro, no, al final En esto. TikTok, no, porque en TikTok necesito esos regalos para que algo, para que sea rentable, para yo seguir haciendo eso y sí, seguir ayudando a la gente, pero si hay gente que tiene una relación poco saludable Con el tarot. con el tarot en mi TikTok y No, todo. hay mucha gente que teniendo esta herramienta como es TikTok, ahora que puedes entrar a 10 lives, entonces le preguntan a 10 10 personas. tarotistas diferentes que te den respuestas de algo y eso ya pues se vuelve Uy, sí, es una adicción. Es que es ahí todo lo que se llama al extremo, todo es malo. Todo al extremo es malo. Y ahí obviamente sí, o sea, hay gente que es súper adicta y dependiente a que tú le digas todo o la misma pregunta. O sea, La ansiedad. es más, hasta yo Ansiedad ahí. tuve un ex que literal no, o sea,
consultaba todos los días conmigo, o sea, pues fue con el que yo viví todo el tiempo, o sea, yo ya era mamá, o sea, yo hasta era grosero, como no más, no más. Ya no aguanto. O sea, como literal, como tú, o sea, hazte cargo de tus situaciones, o sea, y yo le decía, es que ni siquiera yo, o sea, yo jamás me voy a hacer yo tirando cartas, y es que es más, yo casi no me leo, o sea, porque ya como lo aprendí, o sea, como que me leo en momentos muy particulares, de pronto una luna llena, pero yo casi nunca me leo el No, tarot. y adicional, uno leyéndose las cartas, pues no suele ser tan franco con uno mismo. Ajá, Entonces te pueden salir cosas y es como, no, obviamente Obvio no no. es así. La Yo torre. puedo ay, cambiar no. esto. O ya- Salió la torre, me equivoqué. o ya hay tarotistas o personas que están empezando que empiezan a sacar más y más y más cartas, intentando buscar como una solución Otra a ese respuesta. problema. Ajá, y pues Algo que claramente, los llenen. si tú estás pidiéndole una respuesta al tarot, te la va a dar. O sea, si Ujú. vas a sacar más cartas, pues ya te vas a confundir Sí. porque no vas a entender. Digamos que yo, a veces, o sea, en mis consultas personalizadas, a veces saco como, pero cartas esclarecedoras, ¿cierto? O sea, como que no es, o sea, no es como sacar 1000 cartas, porque yo casi siempre como que saco 10, pues con esa lectura completa saco 10 cartas. Y hay temas que de pronto digo como, pero quiero contexto, quiero como que veo el tema, pero necesito el contexto, o sea, como, ¿quién es este? Ajá. O sea, ¿sabes? Entonces como ya saco por eso siempre tengo otra baraja conmigo para contextualizar. Pero pues así, o sea, te lo juro que yo máximo puedo sacar 15 cartas. No, igual siento que está dentro del rango que todos dicen que está bien, o sea, sacar cartas. Porque es que en TikTok he visto gente que sacaba un arromero de No cartas sé, o para en decirte YouTube. algo y es como, pues no entiendo. Ay, pues tengo aquí una pregunta, pero pues es viernes 13. Ujú. ¿Has tenido algún evento paranormal, misterioso que te haya pasado con con alguna tirada de tarot? Tirada de tarot. Pues sí, o con alguien al que. Con el tarot, O todo ha sido. no, con el tarot nunca he tenido, pues tengo historias paranormales un montón, pero que no van ligados al Al tarot, tarot. sino más bien a los rituales y a ritualizar con una persona en específico. Que vi muchas experiencias paranormales y en un espacio específico. Sí, yo tengo muchas experiencias paranormales de por sí, pero nunca van ligadas Necesitamos un capítulo donde nos Sí. vas a contar esas experiencias. No, yo tengo un montón, un No, sí, es que montón, un hay montón. que traerte para seguir hablando pues de este tema Claro que si sí. quieres volver pues a Obvio, estos no. espacios. No, Yo amo. y ya para ir cerrando un poquito, Ujú. cuéntanos qué mitos consideras tú que están más popularizados en el tarot o cuáles tú crees que son los mitos, digamos que los que están más fuertes y que no deberían estar. No sé si me dicen. Sí, yo creo que igual los hemos cubierto todos. Primero que te tienen que regalar la baraja. Segundo, pues de que es bueno, que ese sí, yo sí es un portal, pero no necesariamente es un portal del mal. Es que donde todos somos portales. O sea, todo ser humano es un portal. Somos energía. Sí, somos y portales. la energía se canaliza. Ajá, Por entonces no estarías invocando directamente como No. algo. Y, o sea, tú puedes practicar el tarot de una forma más psicológica y sin tener que meterle nada de espiritualidad. O si le metes espiritualidad, si invocas, porque yo siempre le pido permiso a los guías espirituales de la persona que bajen y que me comuniquen la información y que sean ellos como los que porque no, o sea, si tú dices en vivo, yo revuelvo las cartas y yo nunca saco, yo simplemente revuelvo hasta que ellas empiezan a volar o a salir, Ajá. porque igual ustedes saben los que escojan, yo no voy a escoger las cartas, porque es de que cuando uno escoge, ahí está el ego y a veces se puede ensuciar un poco la lectura, en cambio cuando salen las cartas, como yo ni siquiera, yo no decidí nada aquí. A mí me ha pasado algo muy curioso antes de que continúes y es que yo he tenido momentos en los que hago, bueno, yo estoy haciendo la lectura del día y todo eso porque estoy aprendiendo. Sí. Y me ha pasado que me salta una carta, una vez yo me acuerdo que me saltó el 2 de espadas y yo, no, yo saltó, no importa, y volvió a salir. Y salió, eso o sea, pasa. salió cuando la tiré y yo, está bien. Y me ha pasado como 3 veces. Eso pasa mucho. Y yo soy como, ay, está bien, si Vamos era a eso. ignorar esta carta. Pero se manifiestan así, entonces me parece súper curioso. Oh, Pues. es que eso es la verdadera lectura, son las cartas que saltan. Es Ajá. como, porque es como el universo, los espíritus son los que están sacando las cartas. Y es es que eso, así, cuando yo antes leía de otra forma, también me pasaba saltando y yo como, ay, no. Y revolvía y sacaba y salía la carta y yo como, bueno, está bien. Entonces ya siempre cuando una carta vuela es porque esa carta es para, o sea, es la que... Esa era la carta. Y como que el otro es que solamente personas con un don pueden leer, o las personas elegidas, ¿cierto? Ajá. Que eso digo, no, pues cualquier persona realmente puede aprender a leer tarot. Obviamente si tienes dones,
o sea, te ayuda mucho, o sea, aprender el tarot, o si tienes dones, o sea, vas a leer el tarot mucho más fácil, ¿cierto? Sabes que Ajá. yo pienso que dones tenemos todos, Sí, todos. pero no todos los han desarrollado, porque no Ujú. todos van hacia adentro, o sea, Sí. no todos se toman ese tiempo de trabajar en su espiritualidad. Mira que tú nos dices, es que yo desde los 13 años estoy desarrollando eso y todavía hay un montón de cosas por No, aprender. total. Entonces, yo también llevo un montón de años trabajando en mi espiritualidad y todavía siento que no sé nada. Y hay personas que nunca se han tomado el trabajo siquiera de sentarse y hacer una meditación y de pensar en su consciente, estoy aquí, estoy ahora, y quieren que este tipo de cosas sucedan. Entonces sí creo que puede ser un tema de que lo trabajen, de que todos lo podrían hacer, pero sí. Siente que tiene como una habilidad innata, como en todo. Esto, ya que me acuerdo de un mito, que justamente lo tocamos antes de iniciar el podcast, es, ¿consideras que el mazo no te lo puede tocar nadie más y que es solo tuyo y ya? No, o sea, cero, o sea, Yo. es más, yo casi ni siquiera limpio mis tarot, porque para mí, como que o sea, yo casi no hago ya lecturas personales, pues como cara a cara, a menos de que sea con mis amigos, porque vivo muy lejos, pero cuando yo hacía lecturas, o sea, presenciales, yo siempre les pasaba la baraja para que ellos pasaran su energía a las cartas, y antes siento como entre más, aunque sí cuando tengo lecturas con gente muy densa, sí las limpio. Son los únicos momentos en que limpio, pero como ya casi no hago lecturas presenciales, no las he limpiado como en mucho tiempo. Y que yo siento como toda la gente que está poniendo su energía, las cartas se van volviendo más sabias. Porque es como nosotros hay que como con el chiquito, como hay que coma tierra para que cojas defensas. Es como con el tarot, como que cojan energía para que tengan más información. Sí, al final eso vuelve las cartas más sabias. Yo también creo lo mismo porque cuando recién empecé, entonces hay mucha gente en TikTok que te da consejos, es como no dejes que nadie toque tu baraja y tenla en un lugar específico. Es el ego. Literal. Y entonces está la cosa de que no te las puedo tocar y que no puede tenerlas tal persona. Yo tampoco considero que sea de esa manera. O sea, eso es creer que eres demasiado importante, importante. Para que nadie te ensucie. Eso es full ego espiritual. Y que yo he empezado a construir porque eso es muy común, como en no de proteger mi energía a los otros, pues que al fin y al cabo, si tu espíritu es real, sabes que todos somos uno. Entonces no hay diferencia entre tú y yo. Entonces, ¿por qué me voy a poner con esos? Sí, como, o sea, esa cosa que no me gusta en la otra persona es algo que también existe en mí. Igual hay mucha gente que completamente de acuerdo. Respeta esos mitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo conocí gente como la baraja que tengo es rarita, pues mucha gente me dice como, ay, te la puedo tocar, o sea, o algo así. Sí. Eso suena muy raro. Sí, yo también estaba como... Estamos mazo, hablando de tarot. El mazo. Yo, pero fuertes declaraciones. El mazo. Bueno. Pero es así, o sea, la gente a veces también respeta mucho esos mitos, ¿no? Entonces también... Pues, como con los cuarzos también, como ay, te puedo. Sí, exacto, pues este me lo regalaron hace mucho tiempo. Y hablan de que pues, te lo puedo debe... Y yo sí le hice como su ritual de limpieza y eso, pero también considero que pues al final es como tú manejes la energía. Sí, entonces, si tú no crees que tus cosas se van a impregnar de una vez con mala vibra o algo así, pues aunque lo que tú decías también es cierto, si conoces a alguien que tiene una energía muy pesada o que su lectura fue demasiado pesada, demasiado esa, va a darle una al mazo. Obvio, pues es como con todo también, es como hay que traer la conciencia espiritual a la conciencia mundana, es como pues si algo está ya muy sucio, pues hay que limpiarlo. Sí, exacto. Bueno, entonces te damos el espacio para que promociones tus redes sociales. Vamos a dejar las redes sociales para que los sigan en TikTok, en Instagram. ¿Qué otras redes tienen? Y en YouTube. Cuéntanos un poquito ahí. Bueno, me pueden seguir a través de Camino del Ermitaño, solo Camino, como un caminito del ermitaño, o ermitano, porque en las redes sociales no existe la ñ. En Instagram, en TikTok aparece como El Camino del Ermitaño, porque alguien me lo quitó. ¿Quién serás envidioso? No sé. Y en YouTube sí apareció como Camino del Ermitaño, me puede buscar en YouTube y son como las 3 redes sociales que más funcionan. En ese momento TikTok es la más activa, hago en vivos todas las noches y a veces también en el día, pero siempre hago la de la noche, pero hago como envíos extras a veces durante el día, pero ya es como más chisme. ¿Y qué ofreces? Pues, ¿qué servicios? Como servicios, yo ofrezco lectura de carta astral, lectura de tarot, y digamos también tengo una nueva que es como mixta, que es como mitad de la sesión es carta astral y la otra mitad es tarot, y me parece que es muy buena porque
siento como que con la carta astral como que me dieron todo el contexto de su vida y ya voy al tarot y es como, ay, o sea, tu trauma es porque pues tiene una amarra en relación con tu luna, o sea, entonces es muy, siento que es como mi servicio estrella y ya los otros servicios de más solamente los ofrezco cuando yo siento que la persona los puede necesitar. Ok. No me gusta casi hacer rituales para las demás personas, al menos de que yo digo, sí puedo ayudar. Ok, entonces para todos los que quieran pueden encontrar a David de esa manera, pueden pedir su servicio a través de mensajes directos, supongo Sí. yo, Ujú. en los lives también que hace, que son muy buenos. Tú también haces lectura por regalitos En TikTok. TikTok, que son, me parece súper chévere. Y nada, muchas gracias David por habernos acompañado. No, gracias, me encantó. Ay, a mí me encantó también. Creo que la conversación fluyó súper bien. Qué invitado tan genial. Oye, este Y tema- esperamos tenerte más veces. Claro, Sí. no, y para Tenemos hablar muchas cosas de qué hablar. de astrología me parece súper chévere porque ahí sí yo soy, pues ahí sí me considero completamente ignorante. O sea, yo sé que soy Capricornio y que tengo algo en Virgo y ya. Yo soy sí. Leo. Ya, es todo lo que Hasta ahí le sé. llegué. Y me parece súper chévere porque es un tema muy, muy, muy Cuando la gente me dice interesante. que, ay, tú eres súper Leo, y yo, ¿seguro? Definitivamente. Sí, soy yo. Si tú lo dices, es que tú sabes. Nada, sí, como dice Dani, encantado de poder tener un espacio más. Ahí Gracias. les hago medio spoiler y ojalá se den las cosas para que con David podamos tener un podcast especial donde él nos hable acerca de todos estos temas. Esperen las cosas que puedan venirse el próximo año. Hay que hacerle una Sí. tirada a ese proyecto, a ver Ay, si va a total. funcionar, si va a salir. Y nada, muchísimas gracias de nuevo por haber estado acá, un espacio en el Ustedes. que hablamos de cosas maravillosas. Este tema a mí me encanta y siento que fue magnífico. Magnífico. Mostró Sí. mucho más allá de las cosas que uno normalmente conoce de este tema. Recuerden que este podcast es traído a ustedes por La Grulla, una productora la cual realiza productos audiovisuales como la realización de podcast principalmente. Entonces, si ustedes están interesados en tener un podcast donde hablen de cosas chéveres, donde quieran mostrarle al mundo lo que ustedes conocen, pues La Grulla siempre va a estar a disposición de todos los temas que quieran hablar. Así es. Todo lo que tienen para enseñarle al mundo, acá están los equipos audiovisuales, de sonido y todo. Por nuestras redes Estrategia de sociales, redes sociales también. lo estamos compartiendo para que siempre estén enterados. Y bueno, es importante que Ahora sí. tengan ahí el servicio. Muchísimas gracias por habernos visto y nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Chao, chao. Chao.